Mis hermanas, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con nuestra carta de Santiago y hoy nos corresponde Santiago, capítulo 4, versículo 11 al versículo 12. Dice nuestro texto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Queridos hermanos, antes de entrar en materia con el texto, antes de entrar a este texto, debemos dejar en claro cuando miramos textos como el no juzgar a otros, podemos caer en el extremo de creer que sin importar el mal comportamiento de una persona, estamos limitados a no decirle nada. Pero la Escritura nos manda a juzgar con justo juicio. Cuando miramos Juan, capítulo 7, versículo 24, que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También Hebreos 13:3 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en Mateo 5, versículo 23 al 24, nos muestra que si un hermano tiene algo contra ti, nos llama a hablar con él de manera personal. La Escritura nos llama a exhortarnos, nos llama a la crítica constructiva, pero esta debe hacerse en el amor y de manera personal, ya que el hablar mal de la persona a espaldas de ella, o decir un juicio falso, o el hacer comentarios que no tienen el propósito de edificar, ese es el tipo de juicio que el Señor nos llama a no hacer. Espero en el Señor haber dejado esto claro, y a ese tipo de juicio al cual el Señor nos manda a no hacer, es de lo que hoy vamos a mirar en el texto. Mis hermanos, he titulado esta enseñanza: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Como tema miraremos que el no hablar mal de nuestros hermanos nos ayuda a no creernos jueces de la ley de Dios. Repito el tema: el no hablar mal de nuestros hermanos, esto nos ayudará a no creernos jueces de la ley de Dios. Miraremos como primer punto entonces, ¿en dónde está la murmuración? Entre hermanos. Versículo 11, no murmuréis los unos de los otros. Como segundo punto miraremos por qué murmuramos. Y esto es para sentirnos superiores. Es traído del versículo 11 que dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y como tercer punto miraremos por qué la murmuración es un pecado. Porque se quiere tomar el lugar de Dios. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Hermanos, siendo así, damos inicio a nuestro primer punto. ¿En dónde está la murmuración? ¿Qué es murmurar? Es hablar en contra. Se define como ser un traidor o un difamador, que usa la crítica, la hipérbole, la exageración, el chisme, suposiciones, calumnias, lo necesario para difamar el nombre del otro. Ese tipo de conducta se hace por lo general a espaldas de la persona, pero también se puede hacer delante de la persona. Pero ¿en dónde está la murmuración? Está en los medios de comunicación, está en la televisión, en la internet, la radio, en los minutos de farándula, minutos suficientes para divulgar la privacidad o denigrar la imagen de alguien. Día a día los medios ponen el ojo sobre algún famoso para el escarnio público. Hace mucho fue el caso de Johnny Depp, demandado por su esposa por violencia doméstica.
Después se supo de aquel hombre que era inocente de las acusaciones de ella. Más adelante fue el caso de la separación de Shakira y Piqué por algunos problemas en su matrimonio. Ahora son otros los que están en el ojo del huracán de la crítica. La difamación está por todas partes, al alcance de nosotros. El chisme es tendencia, lo es a razón del pecado de la humanidad. Pero Santiago nos dice que no necesitamos ir tan lejos, que no hace falta las noticias del otro lado del mundo para saber de este pecado, ya que este pecado, mis hermanos, tristemente está en la iglesia, está dentro de nosotros. Pues dice Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago ya había hablado de la lengua, de la contención, de los celos amargos, de los pleitos entre ellos. Esto deja ver que entre ellos era un pecado muy recurrente, que estaba arraigado en sus corazones. Cuesta creer que en la iglesia estaba llena de chismosos. Nos cuesta creer que habían envidiosos, que habían difamadores, criticones, y no era con los de afuera, era entre ellos mismos. Y aún así Santiago, una vez más, les sigue llamando hermanos. A pesar de los pecados que ellos cometían, Santiago da ejemplo hablando muy bien de ellos. Él no usa expresiones como, este pueblo rebelde. No lo llama hijos del diablo, como hacen algunos líderes con las ovejas. Santiago los llama y los ha llamado amados hermanos o hermanos míos, porque no solo se debe hablar bien del hermano, sino también mostrar que aquel hermano también es querido. Pero el texto nos deja ver que esto no era lo que hacían ellos, ya que la murmuración estaba ahí en medio de ellos. ¿Sobre qué murmuraban? ¿De qué criticaban? ¿O cómo se señalaban? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la murmuración estaba entre ellos. De un hermano que dice al otro sobre la alabanza, siempre las mismas canciones. Parecen que todas tuvieran el mismo ritmo. De otro que susurra en los oídos de alguno, esa hermana siempre con la misma blusa, como que no tiene más. De señalar con el dedo o mirar al otro mientras el predicador enseña para decirle, mire, ahí le hablan. Mis hermanos, ¿está entonces la murmuración entre hermanos? Sí, porque nos es fácil hablar mal de otro que hablar bien. Algunos tienen por costumbre ver lo malo y no el lado bueno de los demás, al punto de etiquetar. Si la persona llegó 2 veces tarde, el decir no es que la persona ha llegado 2 veces tarde, sino que ya lo clasifican ante los demás como alguien que siempre llega tarde. Si la persona tuvo un momento de enojo, ya por ese momento algunos llegan a generalizar a la persona ante los demás como un mal geniado, desprestigiando así la imagen de la persona. Susana, por ejemplo, le cuenta a Ángela y a Marta lo bueno que ha sido su esposo al ayudarle esta semana con los quehaceres en el hogar. Pero el comentario de Ángela es para hablar mal de su marido diciendo, se parece a Enrique que no sirve para nada, se le cae una mano donde él colabore. Y Marta murmura diciendo a Ángela, cuando ya están solas, eso cuando el marido empieza a colaborarle a uno, eso es porque algún guardado trae. Mínimo le está siendo infiel a Susanita. Eso, tanta tensión es de la culpa que no lo deja. Mis hermanos, desde el Antiguo Testamento se habla de la murmuración entre hermanos. Números 12:1 dice, Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita. Así que Marián y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Porque la murmuración, tristemente, está entre los mismos hermanos. Pero Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No, que no me gusta como tal habla. Que sin conocerlo, ese señor no me cae bien. Que ese tipo es criticón. Pero ese también lo es por estar acusando al otro de criticón. Que esa señora es chismosa, pero al hablar mal del chismoso, chismoso también se hace. Mis hermanos, aquí hay una pregunta que Santiago nos hace.
Pero ¿quién eres para que juzgues al otro? Hermano mío, la mejor manera de hablar bien del Evangelio y de hablar bien del Señor Jesucristo y hablar bien de usted mismo, no es hablando mal del otro, es hablando bien de la gente. Y eso, mi querido hermano, va a hablar bien del nombre del Señor y va a hablar bien, mis hermanos, del Evangelio y de usted mismo. Tenga la seguridad que cuando usted habla mal del otro ante los demás, ellos tendrán por seguro que usted también habla mal de ellos. La murmuración alejará a las personas. Por eso, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque si somos hermanos, debemos permanecer unidos. Por tanto, no puede haber murmuración, porque esto es algo que Dios aborrece. De hecho, cuando miramos Proverbios, capítulo 6, versículo 9 nos dice, en el 6:19, disculpen, dice lo siguiente: el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dice el texto que el que siembra la discordia entre hermanos es alguien a quien el Señor aborrece. La discordia a veces se fomenta por hermanos que todo lo quieren saber, y el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. Proverbios 11:14 dice: el que anda en chisme revela el secreto, pero el espíritu fiel lo encubre. La imprudencia genera problemas que no se llegan a imaginar, como la división de una iglesia. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. En la iglesia del Señor llegan a haber peleas entre hermanos por los malos comentarios, generando que familias se vayan de la congregación. Y tristemente, cuando eso ha sucedido, se va la familia más querida de la iglesia y se queda el hermano conflictivo. Tiene sentido Proverbios 26, versículo 20 al 22, cuando dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Porque donde no hay murmuración, no hay problemas. Por eso Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? Él hace esta pregunta: ¿quién eres para que juzgues al otro? Versículo 26 y 21 de Proverbios dice: como el carbón para las brasas y la leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contienda. Un hermano, por ejemplo, le dice a Luis que el hermano Andrés había hablado mal de él. Si era verdad o no, no debió haberlo dicho. Pero Luis, quien veía con buenos ojos a Andrés, ahora ya no lo ve igual. El saludo entre Luis y Andrés, que antes era cálido y amistoso, ahora emana frialdad y distancia. Que Andrés se dice a sí mismo: no te extraño a mi hermano Luis, ¿estará bien conmigo? Porque tristemente la murmuración es algo que está entre hermanos. Y la única solución es el consejo de Dios que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Segundo punto, ¿por qué murmuramos? La bendita palabra de Dios no solo nos muestra el problema, no solo nos da una solución sencilla para no murmurar, y es el no hacerlo, sino que también nos confronta tocando el área más sensible del corazón, que el lugar donde toca ese lugar más sensible del corazón es donde se encuentra la raíz del problema, del por qué murmuramos. Y es porque tenemos aires de grandeza, tenemos aires de superioridad. ¿Hasta qué punto queremos estar por encima de los otros? ¿Qué dice Santiago? Versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mi hermano, el que murmura quiere estar por encima de los demás como un juez. Queremos ser jueces, usar la tragedia del otro, la debilidad del otro para sentirnos superiores. El padre que dice a su hijo: no sé usted por qué se porta mal, si yo nunca era así, cuando la abuela cuenta algo diferente.
Cuando escuchamos del pecado del otro, queremos usar su desgracia de plataforma nuestra para elevarnos y actuar como el fariseo diciendo, menos mal que no soy como ese, señalando al publicano por su pecado. Con otras expresiones como gracias a Dios, eso sí es algo que yo nunca he tenido, de hacer esto o aquello. Al contrario, yo he sido así de bueno en esto y en esto, porque nos gusta elevarnos sobre los demás. Algunos murmuran porque se sienten menos, por tanto lo hacen para verse mejor, otros para llamar la atención de aquellos que lo rodean. De igual forma la que sea, el que murmura quiere sentirse superior ante los demás, al punto que quiere elevarse como juez. Pero, ¿quién eres para que juzgues al otro? A Felipe lo llamaron para aprobarle un crédito en el banco. Felipe se alegra porque dicho crédito le es necesario para la edificación de la iglesia. Él es el pastor y cree que esto es una bendición, una respuesta del cielo. Pero necesita 2 fiadores, de los cuales él cuenta con 2 hermanos en la iglesia. Pero los 2 hermanos le dijeron, pastor, no. Y el pastor se molesta con aquellos hermanos por pensar así, que sin darse cuenta, en vez de buscar otra solución, murmura de ellos por no entenderlo y no hacer el favor para la gran oportunidad que él considera. Porque queremos hacer que las personas actúen como nosotros queremos. Queremos ser jueces sobre las decisiones de otros. Deseamos que el mundo se rija a nosotros. Nos cuesta aceptar un no por respuesta. Y cuando esto pasa, tendemos a murmurar, manifestando crítica y queja para condenar al otro. Pero, ¿quién eres para que juzgues al otro? Esteban hace tiempo no ora con regularidad, pero después que escuchó un sermón sobre la oración, ya lleva 10 días orando. Pero ahora, como está orando, se indigna porque cree que en la iglesia los hermanos no oran y que el único que ora es él. Sin darse cuenta, se ha elevado como juez para sacar un dictamen de que en la iglesia los hermanos no oran. Pero, ¿quién eres para que juzgues a otro? La falta de empatía nos lleva a apresurarnos a sacar juicios apresurados. Por ejemplo, está una pareja de esposos de camino hacia su casa. Durante el camino el hombre, después de haber cargado a su hija durante 30 minutos, él, aunque es hombre, está cansado y se la da a su esposa, pues ya están a 2 cuadras de la casa. Pero pasa el hermano de la iglesia y al ver que la mujer está cargando a la niña, se indigna diciendo al hombre, oiga, ayúdele a su esposa a cargar la niña, o venga hermano, yo le colaboro, o venga hermana, yo le colaboro. Porque nos apresuramos a hacer juicios hacia los demás. Pero, ¿tú quién eres? Tercer punto, ¿por qué la murmuración es un pecado? Este pecado es tan perverso que no solo quiere sentirse superior sobre los demás, sino que llega más allá al decir Santiago, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando se murmura, se cree ser juez conforme a nuestro juicio y conforme a la ley. Sin darnos cuenta, creemos que nuestro juicio sobre los demás es el más correcto que el de las Escrituras. Porque no solo queremos estar por encima de los demás, también queremos pasar por los linderos del cielo. Queremos tomar el lugar que no nos pertenece, el lugar de Dios, quien es el único juez sobre la tierra. Lo delicado de la murmuración es que manifiesta el pecado de Satanás de desear ser como Dios. Deseamos ser los soberanos sobre la vida de los demás. Nos creemos tan dignos para decir lo que no nos gusta del otro. Pero ¿qué tipo de dioses somos? Que condenamos al reo, le decimos culpable cuando muchas veces no está delante de nosotros. ¿Qué juez condena al culpable sin éste estar presente? Pero Santiago en el versículo 12 dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, esto es destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué poder tienes para condenar a otro con tu murmuración, tu chisme, tu crítica, haciéndote pasar por juez? Hermano, el juez supremo no ve el chisme, la difamación, la crítica como pequeños pecados, como pequeñas zafadas de boca, no.
Él ve aquellas acciones que provienen de alguien que quiere suplantar su lugar para engrandecerse. Nosotros vemos los pecados pequeños porque nuestra vista es corta. Mas Dios ve nuestro pecado con la gravedad correcta porque su ojo es enorme. Por eso no debemos ver nuestro pecado con nuestros ojos, sino con el ojo de Dios. Porque cuando vemos el pecado con nuestra vista, lo minimizamos y no cambiamos, pero sí hacemos un gran daño. Por ello, si en nuestra boca hay murmuración, necesitamos una salida. Debemos mirar a Cristo, quien siendo el juez de todo, que sabiendo Él de nuestro pecado, que quiere usurpar su trono, no hizo sonar el mazo diciéndonos condenado. Teniendo Él el poder para salvar y condenar, no nos condenó, sino que nos salvó, condenándose a sí mismo a la muerte. Siendo Él el juez perfecto, por nosotros se hizo culpable, dejando su trono de juez para ser reo de muerte en una cruz. Cuando miramos a Cristo, que nos ha salvado de mucho y nos ha perdonado de tanto, que siendo el juez que no juzga, no critica, no nos restrega nuestro pecado, entonces, ¿quiénes somos para juzgar al otro? Porque no somos ni más ni menos que el otro. Somos igual que el otro. Un hermano. Por eso, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor.